Gracias, Señor, por esta mañana, hermano. ¿Estamos bendecidos? Amén. Porque somos de Él, como decíamos, este canto. Aquí estoy, oh Dios, con manos alzadas vengo. ¿Cuántos venimos con esas manos alzadas, hermanos, así rendidos a Cristo? Amén. Rendidos completamente al Señor Jesús, porque sabemos que nuestra vida no puede seguir si no está Cristo con ella. Que nuestra vida depende del Señor para ayudarnos, fortalecernos, aclararnos nuestros pensamientos y vivificarnos con el Espíritu Santo, porque esa es la bendición de Dios para nuestra vida. Amén. Abra su Biblia en el Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos 26 en adelante. Yo le voy a dar lectura ahí el pasaje, hermanos, y usted me sigue con su vista. Es un pasaje muy conocido, es Felipe y el etíope, un pasaje que hemos leído en varias ocasiones, conocemos su historia, pero hoy Dios trae un mensaje para la iglesia conforme a lo que nos estamos viviendo, a lo que estamos pasando como nación, y sabemos que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida, hermanos. Yo quiero llamar este tema: Dios habla en cualquier lugar para enviarnos a cualquier parte. Dios llama en cualquier lugar para enviarnos a cualquier parte. En Hechos capítulo 8, versículos 26 en adelante, basado en la experiencia de Felipe con el etíope, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó y lo que él leía acerca del profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré? ¿Y quién me enseñaré? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, vamos a escuchar la palabra. Dios habla en cualquier lugar para enviarnos a cualquier parte, hermanos. Amén. La historia de Felipe y el etíope va a ser muy considerada en este tiempo para todos nosotros. Yo creo que es importante leer Hechos, hermano. Ahí en tu devocionales leerlo, porque Dios nos está hablando y Dios nos quiere usar a todos. Dios quiere usar a su pueblo para bendecir a otros que están pasando por necesidad. Este pasaje de la historia del etíope y Felipe nos recuerda ampliamente la bendición que Dios tiene para alcanzar a todos. No importa quién eres, no importa de dónde vengas, no importa tu situación, tu color o tu posición social, simplemente porque buscas a Dios y de una u otra manera Dios te va a alcanzar, hermanos. Esa fue la experiencia que tuvo Felipe. Cuando Lucas estaba escribiendo este pasaje, nos podemos preguntar: ¿por qué Lucas escribió esta experiencia?
por qué y a quién él quería dar a conocer esta experiencia que tuvo Felipe con el etíope. Recordemos que Lucas está escribiendo Hechos y él escribe a Teófilo. Hay un griego muy importante, convertido, y que le estaba infiriendo muchas enseñanzas acerca de Jesús y cómo el evangelio se estaba extendiendo hacia otros lugares, hermano. No solamente en Jerusalén, ni en Samaria, en Judea, en esos lugares cercanos a la tierra de Dios, sino que se estaba extendiendo y extendiendo por toda Asia y por África, hermanos. Llegó a través de la vida de un hombre que vamos a ver aquí, muy importante, pero vamos a ver la intensidad, cómo se logra esta victoria, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está vivo. Y Dios conoce todas nuestras intenciones y conoce el deseo de nuestro corazón. Y yo creo que la intensidad de este pasaje es mostrarnos cómo Dios iba trascendiendo su salvación a través de la iglesia. Recuerde que en ese tiempo que se está escribiendo el libro de Hechos, la persecución estaba muy fuerte sobre los creyentes. Estaba muy fuerte la persecución, los creyentes estaban saliendo de sus tierras, saliendo de sus regiones, saliendo a otros lugares desconocidos en sí mismos, ¿verdad? En lugares donde ellos ni siquiera se lo imaginaron que existían, pero ellos tenían que dejar todo por Cristo, hermanos. Ahí los principales de gobierno se pusieron a la tarea de perseguir a la iglesia, y al que alcanzaban lo mataban. Así que los hermanos tenían que salir rápido. Y en ese trayecto, hermanos, mientras ellos iban en el camino, ellos no iban temerosos o iban acongojados o tristes. Dice la escritura que ellos iban predicando la palabra del Señor. Un pasaje a este previo ya lo vimos con la muerte de Esteban. Cuando muere Esteban, inmediatamente los creyentes se pusieron a evangelizar. Esteban era un discípulo de apóstol. Y él muere siendo el primer mártir del Señor Jesucristo. Y él muere y el evangelio corrió más fuerte, hermanos. Y Dios seguía usando a todos los servidores de él. Y uno de ellos fue Felipe, hermanos. Este Felipe que vamos a mencionar aquí no es Felipe el apóstol, el que siguió a Jesús en sus enseñanzas. Este es otro Felipe. Este es Felipe el evangelista, el que es discípulo de apóstoles. Él era uno de los 7 diáconos y era servidor de Dios. La gente lo amaba mucho porque él servía. Él primero sirvió a la iglesia, sirvió a los nuevos creyentes, él servía a las mesas. Él fue un hombre que Dios usó mucho en el primer tiempo de su vida en cuanto al servicio. Pero después va a ser llamado por Dios para un llamamiento muy especial que va a ser la evangelización. A través de este pasaje vamos a ver la vida de estos dos personajes, el Felipe y el etíope, que van a ser muy importantes. Y leíamos ahorita cómo Dios le habló a Felipe. Felipe, uno que servía al Señor en las mesas. Dice que él andaba repartiendo ayudas a los huérfanos y a las viudas. Y él le servía a los apóstoles atendiendo a todos los que se acercaban a escuchar la palabra, a los sermones de los apóstoles. Así que aligeró mucho la carga de los apóstoles, porque los apóstoles oraban y predicaban y los diáconos servían a las personas, ¿sí? Pero en este caso Felipe recibió un llamado especial de Dios, no solamente para el servicio. Dios lo trajo del servicio al ministerio para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y Dios lo dotó de tantos dones, hermano, que él oraba y la gente sanaba, predicaba y la gente se convertía, él oraba y los demonios salían. Oiga, Dios lo usó tremendamente a este hombre, hermanos, ¿sí? Cuando murió Esteban, ellos salen a predicar y él se enfrentó con un mago, con Simón el mago, lo llevó también a Cristo y le predicó a mucha gente. Se enfrentó con magia, con hechicería, con magos, se enfrentó con gente difícil, pero no tuvo temor porque el Espíritu de Dios estaba con él. Así que él predicaba y predicaba la palabra del Señor. Fíjese, un hombre que a lo mejor ninguno podía diagnosticarlo como que iba a ser grande entre los servidores del Señor. Él era parte del pueblo. Pero cuando Dios te llama, hermanos, te lleva a lo grande. Amén. Cuando Dios te llama a lo grande. Pero Dios primero te usa en su servicio y después te llama a lo grande, hermano, ¿sí? En lo poco eres fiel, en lo mucho
te pondré, dice la palabra del Señor. Así que Dios lo estaba poniendo en mucho, hermano, ¿sí? No era Felipe el que decía, él tenía todas las cualidades, él tenía todos los dones, él tenía toda la habilidad y las capacidades. No, simplemente porque el Espíritu Santo descendió sobre él y mudó en otra persona. ¿Cuántos queremos ser otra persona, hermanos? Que Dios quite mi forma de ser antigua, que Dios quite mis inseguridades, que Dios quite mis depresiones o mi forma muy introvertida que soy, que Dios me haga una persona veraz, intrépida, una persona extrovertida, una persona que hable y predique, que no le tenga temor a nada. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso, hermano. Solamente el poder de Dios. Y ese era Felipe, hermano. Felipe nos va a enseñar a nosotros que la obediencia y la fidelidad te va a llevar a tener un mejor lugar dentro del reino del Señor Jesucristo. La obediencia y la fidelidad a Dios te va a llevar a las alturas, hermano. ¿Por qué? Al humilde Dios lo exalta alto, muy alto, dice la escritura. Así que esa era la actitud de Felipe, hermano. Dice ahí en Hechos 6:3, si lo quiere buscar ahí. ¿Cuál era el corazón de Felipe, hermanos? En Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, ¿qué dice? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Así que Felipe era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, y le gustaba el servicio, servirle al Señor. Dios, hermanos, estaba capacitando a Felipe un nuevo ministerio sobre él. Así que lo llama a ser evangelista. Los evangelistas, hermanos, son aquellos que se atreven a todo para predicar a Jesucristo, que le predican a cualquier persona, en cualquier lugar, haya lo que haya o no haya nada. Predican el evangelio por doquier. No le temen a nada, sino a poder predicar el evangelio del Señor Jesús. No le temen a nada, como decía Juan Wesley, sino al pecado, ¿sí? Y afrontan todo lo que está al frente por causa de Jesucristo. Esta es la vida de Felipe, hermano, este hombre que Dios lo usó, y nos va a mostrar que Dios habla en cualquier lugar para enviarnos a cualquier parte. Cuando él estaba ministrando, dice que un ángel del Señor ahí le habla y le dice que era necesario que se fuera de ese lugar y se fuera a Jerusalén rumbo al camino de Gaza, para que el Espíritu Santo lo usara. Ese camino de Gaza, hermanos, en Jerusalén, es un camino desértico, era un desierto. No había arbolitos. Yo creo que ahí Felipe se haber preguntado: ¿a qué voy allá? ¿Verdad? O sea, ya no hay nadie. Acá ando en las plazas, acá ando con la gente, acá ando en público, acá gano a miles, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo iba a trabajar en él y en el corazón de otro hombre que va a ser el etíope. Dice que el etíope, hermanos, había ido a Jerusalén a adorar, y ya venía de Jerusalén de adorar. Ahorita vamos a hablar de eso, de la adoración del etíope. Pero este hombre venía de adorar al Señor y él traía muchas inquietudes. Felipe fue enviado para que le predicara a este hombre. Felipe fue guiado por el Espíritu Santo, fue guiado a través de esta palabra que Dios le envió a su vida. Y él, un hombre que siempre obedecía al Señor, un hombre que siempre le tenía lealtad a Dios, siguió la palabra de Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que cuando Dios te habla, haz lo que Dios te dice, hermanos. Amén. Cuando Dios te habla hay respaldo, hay bendición. Cuando Dios no le habla, hermanos, pues no hay respaldo. La forma en que Dios te puede hablar es porque tengas una vida de comunión con Dios. ¿Cómo le va a hablar con Dios? ¿Cómo le va a hablar Dios? Pues a través de su palabra. Le va a hablar el Señor a través de la palabra, a través del canto. Te va a llegar mucho en el corazón, y eso te va a levantar y va a hacer que usted haga la voz del Señor. Pero la obediencia y la fidelidad al Señor te va a ayudar a tener esa fortaleza y esa fuerza para hacer lo que Dios me esté diciendo. Amén, hermanos, porque Dios nos ama y Dios nos habla para hacerle un trabajo al Señor, para que nosotros le sirvamos a Dios aquí en la tierra, hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y lo hemos dejado con la palabra en la boca, hermanos? ¿Cuánto Dios nos dice: detente y predícale a no, mañana, ¿verdad?
O a lo mejor es mi pensamiento, ¿verdad?, de que estoy mal, ¿sí? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, vete en el carro y bájate y ve y predícale a esa persona? Y decimos, pues no, no soy yo, no tengo tiempo, hace mucho calor, y le seguimos, hermano, ¿sí? Fíjese Felipe, hermanos, iba a un desierto y le dijo al Señor, sí. Y él conocía sus caminos, pues era de allá. Él conocía exactamente lo que estaba pasando, pero no sabía lo que iba a acontecer en ese día. Así que él simplemente se dejó guiar por la palabra del Señor. Y Felipe en ese momento se convierte en un seguidor de Dios en obediencia, haciendo caso a la voz del Señor, que en ese caso le habló a través de un ángel y lo guió el Espíritu Santo. Hermano, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo en todo. En esta vida no nos podemos mover si no eres guiado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te envía, no vayas. Si el Espíritu Santo no te autoriza, no lo hagas. Si el Espíritu Santo no te da esa bendición, esa paz, no puede ser de Dios lo que viene o lo que tú quieres hacer. Lo que tú tengas planeado, si no está bien direccionado con el Espíritu de Dios, no lo puedes hacer, hermanos. ¿Por qué? Estamos sujetos a Él. ¿Estás sujeto al Espíritu Santo, hermanos? Todo lo que hagas en esta vida, primero platícaselo a Él. Todo lo que las decisiones que vayas a tomar, todos los planes que tengas que hacer, todos los pasos que quieras dar, primero es el Espíritu del Señor. Y esperar que Él me responda, esperar que Él me dé la dirección, esperar que el Señor me guíe, hermanos. Porque nosotros nos equivocamos en todo, hermanos, pero Dios nunca se equivoca. Amén, hermanos. Dios nunca se equivoca. Así que si usted no se quiere equivocar en la vida, si no quieres vivir frustrado, decir me equivoqué, fracasé, lo hice, perdí, mejor confíe en la voz del Espíritu de Dios, hermano. Todo llévalo a los pies del Espíritu Santo del Señor. Todo llévaselo delante de Él. Felipe era un hombre, hermanos, que se dejaba guiar con Él, y nos enseña a nosotros que si dejaba guiar es porque conocía la voz del Espíritu, tenía experiencia con Él, tenía ese acercamiento, esa comunión. Como dice la palabra, el pastor escucha la voz de sus ovejas, las conoce, y las ovejas escuchan la voz del pastor y la conocen, ¿sí? Cuando Dios te llama, tú ya debes de conocer la voz del Señor, no debe de haber dudas. Y cuando usted le habla a Dios, Dios ya conoce su nombre, porque dice, mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor. Y yo conozco la voz de mis ovejas. Dios te conoce, hermanos. Dios conoce todo. Y Dios sabe perfectamente por todo lo que vivimos. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver la vida del etíope. Dice la palabra que Felipe fue enviado a esa parte de Gaza, a ese caminito que había entre Jerusalén y Gaza, que era un desierto, y ahí se encontró con un carruaje que venía bajando de Jerusalén con un hombre que era etíope y era eunuco además. Este hombre, hermanos, era de Etiopía, de África, y este hombre era una persona de color, era un funcionario de gobierno. Él le servía a la reina Candace y él le servía como un recaudador de impuestos. Él era el tesorero de la reina. Y dice, bueno, la historia dice que este hombre era como una persona que recogía las rentas de la reina. Así que pues no era muy bien visto por todos, pero la posición de él era muy importante porque manejaba todo el dinero del reino. Pero era eunuco, hermanos. Él fue castrado para que estuviese al lado de la reina y tuviera una vida completa, plena, en ese cargo que él tenía, sin pensar en nada más. Así que su vida sexual se había terminado y él simplemente estaba como esclavo, porque era un esclavo de la reina, para funcionar en su gobierno. Él pertenecía a palacio, vivía en palacio, él tenía muchas comodidades, pero había una inquietud en su corazón. Había un vacío dentro de él, aunque lo tenía todo, porque lo podía tener todo, no tenía ninguna preocupación él, pero había un vacío en él. Y dice la palabra que él había ido a Jerusalén, al templo, a adorar. Oiga, era de Etiopía, era de color, no era judío, pero él simpatizaba con el Dios de los judíos.
Él veía que era verdad lo que ellos predicaban, era verdad lo que estaba pasando, era verdad que Dios respondía a la voz de sus hijos. Yo creo que él escuchaba mucho acerca de Dios, por toda la evangelización que estaban teniendo los nuevos creyentes y que venía desde Jerusalén. Así que dice la palabra que este hombre viajó casi 1200 kilómetros y fue a dar a Jerusalén para la adoración, hermanos. Fíjese, fue a adorar a Dios, casi 1200 kilómetros aproximadamente. ¿Cuántos kilómetros recorrimos hoy para venir a la iglesia y batallamos, hermanos? ¿Cuántos kilómetros recorrió? A lo mejor 1,5, 2 kilómetros, y a veces batallamos, que le pedimos permiso el pie izquierdo para levantar el derecho, ¿verdad? Y primero levantamos una pierna y después soltamos la otra en la cama para levantarnos, ¿verdad? Se nos hace bien pesado, ¿sí? Y este hombre ve que todo lo que viajó, hermanos, para ir a adorar, y no conocía al Dios de Israel. Legalmente o por medio de la religión no era aceptable que este hombre viniera a Jerusalén a adorar. Aparte que era de color, aparte que era de otro grupo, aparte que no era judío, no estaba ni con los nuevos creyentes tampoco, porque no conocía la palabra, ¿sí? Pero había subido a Jerusalén a adorar. Yo siento que el etíope traía un vacío en su corazón y buscaba a Dios. Yo siento que aunque el gobierno le daba todo, aunque él podía tomar todo lo que quisiera con sus manos y vivir una vida holgada, una vida, hermanos, que no necesitas nada, una vida que ya lo tienes todo, ya lo tienes, por decir, ya ganado, que no hay problema para ti, no tienes que esforzarte, no tienes que luchar, tu vida ya está controlada, ya tu vida está con un cimiento muy fuerte, con una riqueza, pero había un vacío con él. Él no tenía familia, él no tenía nadie a quien apoyar, a quien servir. Él nada más le servía a la reina, hermanos, y al palacio, ¿sí? Y ahí estaba el etíope luchando, yo siento. Cuando fue a adorar, yo siento que su inquietud más importante era conocer al Dios Todopoderoso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios escucha la oración de todo aquel que le invoca. Y recuerde que cuando él venía en camino en su carruaje, dice la palabra que Felipe fue a ese lugar, guiado por el ángel y con la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice: acércate con él y platica con él, y él va y se acerca y ve que tiene una copia de las escrituras del Antiguo Testamento. Él había conseguido ahí una copia, hermanos, una partecita del Antiguo Testamento, ya que nadie lo podía tener, no cualquiera. Y él tenía una parte de Isaías y estaba leyendo Isaías 53 acerca del siervo de Dios, del Señor Jesucristo. Estaba leyendo eso, pero no le entendía, porque ninguno que tiene el Espíritu Santo, no lo tiene, no puede entender la palabra de Dios. Nadie que no tenga a Jesús ni al Espíritu puede entender la palabra. Y ese hombre tenía un vacío, pero él quería conocer a Dios. Yo siento que su petición era conocerlo a él, que él lo aceptara, que él se sintiera amado por Dios, que él se sintiera que alguien estaba con él y que fuera poderoso, que las maravillas que él estaba viendo con otros también sentirlas él en lo personal. Y Dios lo escuchó, yo siento, y mandó a Felipe para que le predicara el evangelio. Felipe comienza desde ese pasaje de Isaías hasta llevarlo a la salvación en Jesús, y después el bautismo, llevarlo hasta el bautismo, hermanos. Fíjese, comenzó a predicarle de Jesús, que él ahí cree en el Señor Jesucristo, él se convierte en cristiano y comienza una nueva vida para él, e instantáneamente él dice, en segundos o en minutos, él dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada. Oye, no tiene el estudio, no pasó por los pasos, o el Espíritu de Dios fue sobre él, hermanos. Y él dijo: hay agua, yo quiero ser bautizado. ¿Qué lo impide? Nada. Y fue bautizado, hermanos. Porque todo aquel que cree en Jesucristo tiene que bautizarse, hermano. Porque el que cree y fuere bautizado, dice la palabra, ese será salvo, dice la Escritura. Así que el etíope nos enseña a nosotros a perder todo el miedo, hermanos, a que lo que has encontrado es más valioso que el oro y que la plata, es más valioso que todo lo que tienes, es más valioso que inclusive tu misma vida. Yo creo que él le dio el mayor valor a Dios, se lo dio a Jesucristo, y él dijo: me bautizo.
sin pedirle permiso a la reina, sin pedirle permiso al juez, sin pedirle permiso a nadie. Me bautizo, dijo él. Y se bautizó, hermanos. ¿Sí? Yo estaba tratando de estudiar de él y analizar un poquito su vida y decir, Señor, oye, qué hombre tan más entregado y tan más humilde, porque él no era cualquier persona. Su posición era muy importante. Y yo lo veo ahí, hermanos, y me reflexioné un poquito y vi que lo que viene de Dios te trae paz a tu vida. Y eso venía de Dios. Fíjese, hermanos, lo que viene de Dios trae paz para tu vida. La paz de Dios es un indicador bien importante para que usted sepa que va bien en el camino del Señor. Y la presencia de este hombre nos hace pensar a nosotros su corazón, hermanos. Su corazón de él, cómo estaba él delante del Señor y cuál era su petición. Yo estaba reflexionando de él y decía, Señor, qué importante es ver la vida de este hombre, porque él estaba en la cima. Él estaba acá arriba, ya lo había alcanzado todo. Pero me puse a reflexionar y leí acerca de un autor con una frase que él mencionó que me llamó mucho la atención y dice, no por llegar a la cima lo tienes todo si estás solo. No por llegar a la cima significa victoria, triunfo o lo lograste si estás solo. Si llegas a la cima acompañado, esa es la felicidad. Pero si llegas a la cima y levantas tus manos, pero volteas a los lados y no hay nadie, ¿de qué te sirve llegar a la cima si lo llegas solo? Y esto me llegó mucho al corazón, hermanos. ¿De qué te sirve llegar a la cima si llegas sola? Si llegas solo, ¿de qué le sirve? Dios no quiere que estemos solos, ni que ganemos solos, ni lo que has logrado, piensas que lo has logrado solo o sola. Tienes a mucha gente a tu lado. El que está casado pues tiene a la esposa, tiene a los hijos. Si llegas solo arriba, pues ¿de qué te sirve? Llegue con la mano de su esposa, llegue con la mano de sus hijos. Si usted como mujer llegó a la cima más rápido que su marido, llegue con su exmarido a la cima. Llegue con sus hijos a la cima, porque esto es lo que te va a dar la felicidad, hermanos. Amén. ¿De qué sirve llegar a la cima si no lo tienes? Nada. Es mejor llegar a la cima acompañado que llegar solo. Y este hombre me enseña eso. Él llegó a la cima solo, esclavo, sin familia, sin nadie que lo amara, sin sentir una emoción familiar, una sonrisa de un hijo, de una hija o de una esposa, sentir el cariño de alguien que te quiere por lo que eres, no por lo que le puedes dar. No tenía nada de ese cariño, hermanos. Tenía un vacío muy grande. Lo tenía todo, tenía mucho que dar, pero ¿a quién se lo iba a dar? ¿A quién? Y yo creo, hermanos, que el corazón de él era adorar a Dios y pedirle a Dios que Dios llenara su vacío dentro de él. Dios llena los vacíos del corazón, hermanos. Amén. Dios llena el vacío de nuestro corazón y quiere hacerlo. Y yo quiero decirle que gracias a Dios por la vida de Felipe, porque Dios escogió a este hombre y él obedeció y fue hasta ese lugar a predicar el evangelio. Él no le dijo al Espíritu Santo, si quiere que predique, que se baje del carruaje. Si quiere que yo hable con él, que se baje, que se ponga a mi nivel. No, hermanos, él se fue con él y se hizo a la manera de él en ese momento para predicarle el evangelio. Y el etíope, hermanos, llegó a esa bendición y Felipe aprovechó esa oportunidad para predicar el evangelio a Cristo en ese lugar tan inhóspito, pero que Dios ya lo tenía señalado para que naciera la salvación en Jesús, hermano. Y este hombre iba a regresar a Etiopía, y en Etiopía él no se quedó callado, siguió predicando el evangelio del Señor Jesús, hermanos. Dios quiere usarnos y llevarnos a una parte indicada, hermanos, en su nombre. Dios quiere que nosotros seamos usados para Él. Dios habla en cualquier lugar para enviarnos a cualquier parte, porque así es Dios, hermano. Así es el Señor. Este pasaje nos enseña a nosotros que Dios quiere usarnos. Dios, estemos preparados espiritualmente con los conocimientos suficientes de la palabra
y con una actitud correcta, pues Dios nos puede llamar en cualquier momento para predicar su palabra. ¿Está listo para predicar la palabra de Dios, hermanos? ¿Está listo para dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de ayuda? Dios se está moviendo hoy en día, hermanos. Hoy en la mañana yo escuchaba ahí una noticia que decía: un hombre millonario de Europa compró toda una isla para dársela a los migrantes de Siria. Dios está moviendo corazones, hermano. Jesús nos dice, ¿verdad? Si tú no hablas, las piedras hablarán. Si tú no quieres, Dios usa a otros. Pero el evangelio siempre va a correr, hermano. Pero Dios quiere usarte a ti. ¿Cómo puedes ser usado por Dios? Estar listo, estar preparado para cuando Él me llame para servirle, me llame para ir a la parte donde Él quiera. Aunque yo no quiera, tengo que ir a servirle al Señor. Si Dios le llama, no ponga objeciones, simplemente obedezca al Señor y predíquele. Si el Señor le dice predíquele a su familia, a sus hermanas, a sus hermanos, predíqueles, hermano. Si Dios le dice predíquele a su vecina, a su vecino, predíquele, hermano. Predíquele en el nombre del Señor Jesucristo. Y si tú no le quieres predicar, mínimo, hermanos, invita a otro que le predique, ¿verdad? Si usted no quiere hablar o no quiere decir su boca, permite que otro vayamos y le podamos compartir del Señor Jesús para alcanzar nuevas almas para Jesús, porque Dios quiere tomar esas personas claves para compartir su evangelio. El etíope era una persona clave, hermanos, para Etiopía. Desde arriba se iba a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo por este hombre. Cuando predica, hágalo teniendo como base el evangelio, para que usted enmiende y tenga contentamiento para todos los demás. Predique la palabra del Señor. Hoy en día hay muchas dudas, hermano. Hay muchas dudas y hace poco alguien me preguntaba que si el nombre de Dios era Jehová, o era Yahvé, o era YHVH. Y yo dije, bueno, ¿por qué tanta inquietud en el nombre de Dios? ¿Por qué mejor no predicas el evangelio? ¿Por qué no mejor se da a conocer el nombre de Jesucristo? ¿Va? Y me decía, es que para mí mejor voy a decir el nombre de Yahvé. Le digo, pues si vas a Jerusalén te van a cortar la cabeza, porque ya no se dice ni Yahvé, ni Jehová, ni YHWH. Allá se dice Elohim o se dice Adonai. Y allá no se puede escribir la palabra Dios. Es D-IOS o D-I-COS. Pero para qué meternos en tantos conflictos, si estamos en México y en nuestro idioma podemos predicar del amor de Dios, hermano. La gente tiene inquietudes, pero de esas inquietudes las vamos a resolver conforme a la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Está listo para que Dios lo use? ¿Está listo para predicar el evangelio de Jesús? Viene mucha gente, decía el presidente Enrique Peña Nieto, que le vamos a dar asilo a casi 10,000 o 20,000 sirios aquí en México. No sé dónde vayan a ir a vivir, pero donde vayan, la iglesia debe estar lista para predicar a Jesús, hermano. Y mayormente que ahora las tribus se vienen para acá, o las otras regiones se vienen aquí, otras nacionalidades. Esperamos estar abiertos a predicar a Jesús aquí en México mismo, para la gloria del Señor, hermanos. La iglesia debe estar lista. Estemos conscientes de lo que nos falta es conocer. Siempre podemos estar sedientos de saber más del Señor. Estemos preparados para aprender más. Aprenda más de Dios. Aprenda más de Él, de su carácter, de su amor. Muchos cristianos fracasamos. No cambiamos de actitudes, de vida. No cambiamos de nuestra manera de ser, porque en realidad no hemos conocido a Dios. No hemos conocido mucho del amor de Dios. Si tuviéramos mucho del amor de Dios, hermanos, nuestro carácter ya hubiera cambiado, nuestras actitudes fueran otras. Necesitamos nosotros, hermanos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo del Señor, para que Él nos use a los demás en su servicio y amor. Si alguno ha creído en Jesucristo, debe de bautizarse, porque esta es una decisión voluntaria, pero un acto de obediencia delante del Señor, hermanos. Yo no sé si usted está bautizado, usted tenga dudas o diga, es que mi clase o mi sociedad o mis amigos, mi familia, ¿qué van a pensar mis vecinas o mis parientes o mis padrinos? ¿Verdad? Hermanos, así como el etíope,
Si hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo creo más en Dios que todo lo que hay aquí terrenal. Necesito la salvación de Jesús. Sé salvo y bautícese de cada uno para la salvación del Señor Jesucristo. Y para terminar, hermanos, yo quiero decirle a todos ustedes que así como el etíope, nuestra necesidad puede ser suplida en el nombre del Señor Jesús, porque Dios conoce nuestro corazón. Fíjese, un hombre gentil subió al templo de Dios sin que fuera parte del pueblo de Dios, sin que fuera alguien conocido, sin que fuera una persona que a lo mejor le abrieran paso en el camino, pero Dios sí lo vio importante, hermanos. Dios lo vio importante a él. A lo mejor muchos no le hicieron caso por su color, pero el que le hizo caso fue Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Lo hacemos nosotros, pero Dios no. Dios mira el corazón de sus hijos, sin importar quién es, de dónde sea, ni su color, ni su posición social. Dios ama a todos, y mayormente cuando tú hay un deseo en ti por conocerlo a Él, hermanos. Así que Dios quiere bendecir ese deseo de su corazón y decirle que Dios quiere suplir su necesidad. Si hay un vacío en tu interior, el único que lo puede llenar es Dios. Es Dios, hermano. ¿Cuánta gente nos ha hecho daño, así como al etíope que lo hicieron eunuco? La gente te hace daño, pero el único que te puede restaurar tu vida es el Señor. El único que te puede reivindicar y sanar es Dios, hermano. Y Dios quiere hacerlo contigo y lo quiere hacer conmigo. Dios todo lo llena, Dios todo lo suple. Él le puede dar a usted todo lo que necesita. Pero quiero decirle que en este momento Dios quiere llenar lo más vacío de ti, para que usted se sienta lleno o llena de la gloria de Dios. ¿De qué te sirve a ti a llegar a la cima de la montaña y conquistarla si has llegado solo o sola? ¿De qué le sirve decir, Señor, yo tengo la salvación? ¿Y tu familia? ¿Y tu familia? ¿Tus hijos? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Ya tienen la salvación? No, pero yo me voy a salvar. ¿De qué te sirve salvarte a ti mismo y no estás llevando a los pies de Jesús a los que Dios ha puesto en tu camino? No llegue a la cima solo. No llegue a la presencia de Dios sola. Llévele fruto, hermanos. Llévele mucho fruto para la gloria del Señor. Isaías 26:3, para terminar, dice, se pone de pie, hermanos, ya con ese versículo. Isaías 26:3. Isaías 26:3, vamos a leerlo juntos, dice la palabra. Tú guardarás en completa paz, pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuevamente, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Si usted siente un vacío en su corazón, le falta Dios. Si usted siente una necesidad bien fuerte en su corazón, de que hay algo que necesita, algo que no puede describirlo por dentro, y que Señor, yo no sé lo que me está pasando, no sé lo que me está sucediendo interiormente, me siento desplazado, se siente desplazada, se siente que algo adentro se está moviendo. Yo quiero decirle que solamente el Espíritu Santo puede descender a su vida y normalizar todo. Dios lo puede llenar todo, hermanos. Simplemente como el etíope, sube a adorar a Dios y Él contestará el deseo de tu corazón en el nombre de Jesucristo. El altar está abierto, hermanos. Si usted gusta venir al altar y decirle al Señor, vine a adorarte, vine a exaltarte, vine a decirte que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios, Señor. Así como el etíope, Dios, que caminó miles de kilómetros, Señor, para ir al templo a adorar. Hoy yo quiero venir al templo a adorarte, Señor, y decirte como dice este canto: yo vine a adorar, yo vine a exaltar. Yo no quiero llegar a la cima solo. Usted no llega a la cima sola, llega acompañado, llega acompañada en el nombre del Señor
Jesucristo, porque Dios quiere hacer cosas grandes en usted, hermano. Gracias porque en obediencia y fidelidad estamos hoy delante de ti, Jesús, para que tú uses nuestra vida en todo tiempo y en todo lugar. Por Jesucristo nuestro Señor oramos y pedimos tu bendición, Señor, en esta hora. Que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su fortaleza a tu lado esté, dándote abrigo por doquier. Amén.